Hola, el día vamos a ver aplicaciones cilindro-pistón. Acá nosotros tenemos los siguientes elementos. En un arreglo cilindro-pistón vamos a tener un cilindro, el cual es una parte que no se mueve, y tenemos una sección móvil que corresponde a este pistón. Este pistón puede moverse hacia arriba, ya que podría sufrir una expansión el sistema, o bien podría comprimirse e ir hacia abajo. ¿Okay? Bueno, acá nosotros vemos un cilindro típico, el cual tiene unos topes, ¿ya? Y si, como decía, ocurre un calentamiento, va a ocurrir una expansión del sistema. Esta sustancia puede ser agua o cualquier otro sistema, y en el caso que hubiese un enfriamiento, va a haber una compresión, va a disminuir el volumen. ¿Cuál es la nomenclatura que vamos a usar en el curso? Bueno, este pistón tiene una masa que va a ser MP, la masa del pistón, no confundirla con la masa del agua, esa la vamos a simbolizar solamente con el M. Ahora hay un área transversal del cilindro, como es una figura, ¿cierto?, el cuerpo cilíndrico, el área transversal es pi por el radio al cuadrado, o en caso que ustedes tengan el diámetro, va a ser pi por d cuadrado dividido por 4. El sistema va a tener una presión que va a ser igual a todas las presiones o fuerzas que se ejerzan. En este caso hay una fuerza debido al pistón y también está debido a la presión atmosférica. Por lo tanto, la presión inicial del sistema va a ser igual a la presión atmosférica más la presión del pistón, que vendría siendo la masa del pistón por G dividido por el área. ¿Okay? El valor de G, que es la aceleración de gravedad, lo vamos a dejar como 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, y en el caso de la presión atmosférica, a menos que nosotros digamos lo contrario, lo vamos a considerar como una atmósfera o 100 kilopascal. Entonces acá nosotros tenemos, por ejemplo, un cilindro pistón. Vemos que este pistón es móvil, ¿cierto? Vamos a considerar que no hay roce entre el pistón y la pared, o sea, lo vamos a considerar despreciable, y por lo tanto el pistón se va a mover libremente, ¿ok? Este pistón, supongamos que hay un calentamiento debido a una diferencia de temperatura, entonces va a haber un desplazamiento del pistón hacia arriba, provocando una expansión del fluido. Entonces nosotros vamos a tener condiciones iniciales y vamos a tener condiciones, otras condiciones intermedias y unas condiciones finales. Entonces, bueno, acá los cilindros pistones van a encerrar mezclas bifásicas que podrían estar inicialmente en fase líquido saturado, mezcla, vapor saturado. En caso de nuestro ejercicio, o lo que vayamos viendo en la asignatura, vamos a llamarle a cada una de estas partes, secciones, le vamos a llamar compartimientos. Para efectos de orden nomás, vamos a ponerle a este compartimiento A, B, C, y si hubieran más compartimientos, compartimiento D, E, etc. Los vamos a ir subiendo. El orden que se les da es de menor a mayor calidad. Por lo tanto, siempre el líquido saturado es el compartimiento que va a quedar en la parte más interna del cilindro, y en la parte más cercana al pistón va a quedar el vapor saturado. Entonces, aquí en esta figura yo he tratado de representarles el orden que ustedes debieran tener cuando ordenan los compartimientos. Entonces, líquido saturado, si tuviesen dos mezclas, por ejemplo, una mezcla con calidad 0,3 y una mezcla con 0,6, entonces ustedes tendrían que poner líquido saturado si tuvieran, calidad 0,3, mezcla con calidad 0,3, mezcla con calidad 0,6, vapor saturado. ¿Ok? Bien, vamos a ver dos tipos de ejercicios. En esta clase vamos a ver exclusivamente los cilindros pistón con topes, y vamos a asumir que nosotros vamos a provocar un calentamiento, por lo tanto va a haber una expansión del fluido. ¿Okay? Y mañana, el día de la clase, vamos a ver los cilindros con resorte. Entonces, tenemos que tener en cuenta que nosotros acá en nuestro cilindro pistón vamos a tener una mezcla bifásica de líquido y vapor de agua que va a tener una determinada calidad
al comienzo, ¿ya? Recuerden que hay algunas variables que se mantienen constantes, pero otras que no. Una variable que se mantiene constante durante todos los estados va a ser la masa de agua. La masa de agua nunca cambia. Si ustedes calculan la masa de agua en el estado inicial, esa es la misma masa que van a tener en el estado intermedio y en el estado final, ¿ya? Lo que sí va cambiando es de un estado a otro, son la calidad, puede variar la temperatura, puede variar la energía interna, la entalpía, la presión, etc. Pero la masa del agua no cambia nunca, ¿ok? Bueno, cuando el sistema, que para el caso nuestro va a ser agua, pero para otro tipo de ejercicio podría ser otro tipo de sistema, vamos a calentarla, entonces la presión en el interior del cilindro al comienzo se va a mantener constante hasta llegar justo a los topes. Si esta es el agua, y supongamos que este vendría siendo nuestro pistón, entonces, y acá están los topes, va a llegar y va a ir tranquilamente hasta los topes, no va a cambiar la presión, es del estado inicial hasta el estado 2, el proceso 1-2 es un proceso isobárico. Lo que sí se ve es que va a haber un aumento del volumen, porque ahora vamos a tener otra altura, vamos a tener la altura inicial, más la altura que existe entre el pistón y los topes del sistema. Entonces ahí nosotros vamos a poder calcular nuestro nuevo volumen, ¿ok? Pero la presión entre la presión inicial y la presión justo al llegar a los topes es exactamente la misma, ¿ok? Bueno, nosotros vamos a aplicar un calor, y ese calor va a ser que aumenta la temperatura, vamos a tener una temperatura final, y va a ocurrir que los topes van a el pistón va a querer sobrepasar los topes, no va a poder hacerlo porque están esos topes, entonces el volumen final, el volumen 3, va a ser igual al volumen 2, pero la presión va a empezar a aumentar, porque el fluido se va a empezar a desesperar, y con ello va a aumentar entonces la presión. Entonces, nosotros vamos a tener tres estados cuando tenemos el cilindro pistón con topes. Tenemos el estado 1, que contiene la presión, temperatura, volumen 1, energía interna 1, entalpía 1, entropía 1, todos los estados 1, todas las propiedades en el estado 1 que ustedes quieran. Del estado 1 al estado 2, es decir, proceso 1-2, cuando el estado 2 es cuando se llega justo a los topes, lo único que se mantiene, que sabemos que se mantiene exactamente, es la presión. En el caso de la temperatura, podría ser un proceso isobárico e isotérmico, pero eso uno lo tiene que ver en la medida que realiza o desarrolla el ejercicio. Pero también podría ser solamente isobárico y la temperatura tal vez podría aumentar, ¿ya? En el caso del volumen va a aumentar hasta llegar a los topes. Cuando pasamos del estado 2 al estado 3, es decir, el proceso 2-3, ese proceso es isocórico o isométrico, que significa que el volumen es constante. Ese volumen va a ser constante porque están los topes que evita que cambie el volumen. Lo que sí va a aumentar es la presión. Aquí ustedes lo pueden ver, una representación que les hice. Inicialmente yo tengo el agua acá, en el estado que esté. Por supuesto que esto lo vamos a dividir en distintos compartimientos inicialmente, ¿ya? Pueden tener 2 compartimentos, 3 compartimentos, 4, los compartimentos que quieran, ¿ok? Entonces, eso va a depender de las fases que yo pueda ir definiendo en el estado original, inicial. Entonces, también vamos a tener el pistón, y acá tenemos los topes. Entonces, inicialmente tengo una presión 1, un volumen 1 específico. Recuerden que las letras, los volúmenes, el V en minúscula corresponde a un volumen específico. Podríamos tener también un volumen total inicial. Ese volumen solamente ustedes lo pueden determinar con los valores que tengan de la altura y el diámetro del cilindro, ¿cierto? De manera geométrica. Y la masa 1, que es la masa del agua, recuerden que esa masa va a ser constante por todos los estados. La masa 1 que calculen va a ser igual a M. Y ese M va a ser igual a M2, igual a M3. Como una vez que lo calculen, basta y sobra porque siempre se mantiene constante la masa total de agua. Puede variar la calidad, puede variar la cantidad de masa de líquido y la masa de vapor, puede variar cualquier cosa, pero lo que no varía es la cantidad de masa total de agua, la suma de líquido más la suma de vapor de agua, ¿ok? Bien. Después el estado 2 es cuando llega justo a los topes. ¿Qué significa que llega justo a los topes? Significa que la presión 2 va a ser igual
a la presión 1. Este es un proceso isobárico. Acá lo representé en un diagrama PV, y si ustedes se fijan, vamos en un proceso isobárico. Podría ser que esta pelotita del estado 2 estuviera dentro de la zona de mezcla o de vapor saturado, y en ese caso el proceso 1-2 sería isotérmico e isobárico. Pero si el estado 2 se sale de la zona de saturación, entonces nosotros vamos a tener que la temperatura T2 es mayor que la temperatura T1. Entonces el proceso 1-2 en ese caso sería un proceso isobárico, pero no isotérmico, ¿ya? Bien, tenemos un volumen 2 que va a ser igual al área por la altura 2, donde la altura 2 va a ser la altura 1, más la altura que hay entre el pistón y los topes, ¿ok? Y tenemos que la masa se mantiene constante. Y por último, alcanzamos el estado 3 cuando ya se desespera el pistón y quiere romper las barreras, pero no va a poder romper esas barreras que se llaman topes, porque son muy fuertes, y al ser fuertes no puede subir el volumen, no puede aumentar el volumen. Entonces, en ese caso, la presión 3 va a aumentar, el volumen va a mantenerse constante, no puede variar, porque él va a tratar, pero no va a poder. Y la cantidad de masa sí se mantiene constante, la masa se mantiene constante. ¿Ok? Bueno, acá, cuando nosotros calculemos la presión 1 va a ser igual a la presión atmosférica más la presión del pistón. La presión del pistón es la fuerza que ejerce el pistón dividido por el área. ¿Ya? La fuerza del pistón va a ser la masa del pistón por la aceleración de gravedad dividido por el área. El área va a ser pi por r cuadrado porque estamos hablando de un cilindro, ¿ya? Y el área transversal es pi por r cuadrado o bien pi por d cuadrado cuarto. Acá, solamente para que recuerden, la calidad, nosotros en la tercera clase de termodinámica, la definimos como la masa de vapor dividido por la masa, ¿ya? Ahora, esta misma expresión ustedes la pueden aplicar a cada uno de los compartimientos, pero sin olvidar poner el apellido del compartimiento en cada una de las propiedades. Por ejemplo, si yo tengo que la calidad es igual a mg dividido por m y lo quiero aplicar al compartimiento A en el estado inicial, estado 1, yo voy a decir, mi apellido va a ser compartimiento A en el estado inicial, A1, A, compartimiento A, 1, estado 1 o estado inicial, ¿ya? Entonces acá tengo mi calidad, apellido A1, es igual a mg, apellido A1, dividido por m, apellido A1. Entonces, calidad en el compartimiento A, en el estado 1, va a ser igual a la masa de vapor en el compartimiento A, en el estado 1, dividido por la masa en el compartimiento A, en el estado 1. La masa que hay de agua en el compartimiento A, en el estado 1, va a ser igual a la masa de líquido saturado más la masa de vapor saturado que hay en el compartimiento A, en el estado 1, o estado inicial. Esa misma reflexión o pensamiento, ustedes lo pueden aplicar a la calidad del compartimiento B en el estado 1. Es igual a la masa de vapor en el compartimiento B en el estado 1, dividido por la masa en el compartimiento B en el estado 1. Lo hacen a C, a D y a todos los compartimientos que ustedes pudiesen tener en su ejercicio. Acá hagamos un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo visual. Tenemos inicialmente un cilindro-pistón, un arreglo de cilindro-pistón, el cual distribuye el agua en 4 compartimientos. Compartimiento A1, B1, C1 y D1, o A, B, C y D. El 1, que yo les pongo ahí, es porque se encuentra en el estado inicial. Esta distribución de compartimientos ustedes solamente la ven en el estado inicial. Después van a ver ustedes una sola fase, que puede ser mezcla, o vapor saturado, o lo que sea, o vapor sobrecalentado, ¿ya? Eso va a ser otro estado. Pero en este, ustedes pueden visualizar la distribución por cada una de esas fases, ¿okay? En el estado 1. Fíjate, acá en el compartimiento A, inicialmente tienes masa, en el compartimiento A inicial, va a ser igual a la masa de líquido en el compartimiento A inicial, más la masa de vapor en el compartimiento A inicial.
Lo mismo lo puedes hacer para el compartimento B, C y D, ¿ya? Ahora, en algunos casos específicos, si tu calidad vale 0, en cualquiera de los compartimentos significaría que la masa de vapor en ese compartimento vale 0. Al contrario, si la calidad vale 1, o sea, estamos como puro vapor saturado, significa que la masa de líquido en ese compartimento en específico vale 0, como lo vamos a ver luego en un ejemplo. Bien, la masa, dijimos que se mantiene constante en todos los estados. La masa es igual a la masa en el estado 1, es igual a la masa en el estado 2 y es igual a la masa en el estado 3. Y esa masa tú la puedes determinar, si estás en el estado inicial, como la masa de agua que hay en cada uno de los 4 compartimientos. En este caso, porque hay 4 compartimientos. Masa 1, más masa B1, más masa C1, más masa B1. La masa, a su vez, tú la puedes distribuir por las 2 fases que vas a tener. Fase de líquida y fase mezcla. Recuerda que yo partí diciendo que hay una mezcla bifásica. Tienes líquido y tienes vapor. Entonces, la masa de agua líquida yo la voy a representar o simbolizar como MF. Y la masa de vapor yo la voy a simbolizar como MG. Como la masa lo voy a ver para cualquier estado, en este caso el estado inicial, va a ser la masa de líquido en el estado inicial más la masa de vapor en el estado inicial, ¿ya? A su vez, la masa de líquido en el estado inicial va a ser la masa de líquido que tú tengas en el estado inicial en A, en el compartimiento B, en el compartimiento C y en el compartimiento D. Por eso hago esa suma. Lo mismo, la masa de vapor inicial va a ser la masa de vapor que tengas en el compartimiento B inicialmente, la masa de vapor que tengas en el compartimiento B inicial, más la masa de vapor que tengas en el compartimiento C inicial, y más la masa que tengas de vapor en el compartimiento D inicialmente. Por lo tanto, ya puedes calcular el MG1 también. Y con este MF1 y MG1, si los sumas, puedes obtener la masa total. La calidad ahora, para cada uno de los compartimientos, recuerda que la calidad es mg dividido por la masa total, donde la masa total es mf más mg. Si lo quieres aplicar a un compartimiento en específico, tienes que ponerle el apellido del compartimiento en el estado. Por lo tanto, acá dice, la calidad en el compartimiento A inicial va a ser la masa de vapor que hay en el compartimiento A inicialmente, dividido por la masa que hay en A, ¿cierto? Inicialmente, la masa de líquido más la masa de vapor que se encuentra inicialmente. ¿Ok? Hacen lo mismo con XB, con XC y con XD. Otra cosa que tú tienes que tener muy claro es que el volumen total, tú lo puedes sumar. El volumen total que hay en A1 más el volumen total que hay en B1 más el volumen total en C y en todos los compartimientos. Los volúmenes que no puedes nunca sumar son los volúmenes específicos. ¿Por qué? Porque los volúmenes específicos son propiedades intensivas y las propiedades intensivas no son aditivas. No puedes sumar la temperatura, no puedes sumar densidades, no puedes sumar viscosidad, tampoco puedes sumar volúmenes específicos. Puedes sumar masas, puedes sumar volúmenes totales solamente, ¿ya? Entonces, otra cosa importante es que si tú tienes determinado cuál es tu volumen o tus propiedades de saturación, cualquiera que sea, volumen, entalpía, entropía, energía interna, de cualquier del sistema total, es similar para cada uno de sus compartimientos, ¿ya? Por ejemplo, si yo conozco el VF y el VG del sistema, es el mismo que VF-A1, VF-B1, VF-S1, VF-D1. Y el volumen de vapor saturado es VG1 igual a VG-A1, VG-B1, etc. ¿Ya? Bien. Aquí, niñas, niños, entonces tenemos un ejemplo. Supongamos que tengo un cilindro pistón que tiene 3 compartimientos y en esos 3 compartimientos yo tengo 3 compartimentos, en el primero calidad vale 0, en el otro 0,3 y en el otro 1. A todos les pongo el subíndice 1 porque ese es el estado inicial. Esta distribución solamente se da inicialmente,
¿ok? Entonces, si tú te fijas, el MA1 va a ser igual a la masa de líquido que hay en el compartimiento A inicialmente, más la masa de vapor que hay en el compartimiento A inicialmente. Pero como en este caso la calidad vale 0, la masa de vapor inicial en el compartimiento A vale 0. Por lo tanto, la masa que hay de agua en el compartimiento A inicial va a ser igual a la masa de líquido que hay en el compartimiento A inicial. En el caso del compartimiento B, dice que la calidad vale 0,3. ¿Qué significa? Significa que hay un 30% en peso de vapor y hay un 70% en peso de líquido. Por lo tanto, tienes líquido y tienes vapor. Por lo tanto, la masa en el compartimiento B inicial va a estar distribuida en una cantidad por masa de líquido en el compartimiento B, más la masa de vapor en el compartimiento de B inicial. Y en el último compartimiento de este ejercicio, que es el compartimiento C, tienes una calidad que vale 1. ¿Qué significa? Significa que en la calidad 1 el líquido vale 0, no hay masa de líquido, el MFC1 vale 0. Por lo tanto, la masa del compartimiento C inicial, en este caso, va a ser igual a la masa de vapor saturado en el compartimiento C inicialmente. ¿Ya? Aquí les puse algunas ecuaciones que pueden aplicar. La masa es igual a M1, igual a M2, igual a M3, y en la suma de las masas en los tres compartimientos, la masa, igual que como te lo expliqué en el ejercicio anterior, es igual a MF1 más MG1, donde MF1 va a ser las masas de los líquidos, ¿cierto?, en cada uno de los tres compartimientos. En este caso, en el compartimiento C no hay líquido, por lo tanto, el MFC1 vale 0, ahí te lo había dicho. Después, para la masa de vapor saturado, sumarlos de los tres compartimientos, pero acá como tienen calidad 0, aquí el vapor saturado vale 0, y por lo tanto el MgA1 vale 0, y te queda que el Mg1 es MgB1 más MgC1. El volumen 1, por su lado, va a ser el volumen A1 más el volumen B1 más el volumen C1 total. Eso lo puedes sumar, son aditivos, ¿ya? El volumen total lo puedes sumar. El volumen específico, estos no son aditivos, no puedes sumarlo. Lo que sí yo sé es que si tienes el volumen de líquido saturado, el VF1, o el volumen de vapor saturado, el VG1, son similares en cada uno de los compartimientos, ¿ya? A su vez, puedes aplicar. Tú sabes que el V1 es igual a VF1 más X1 por VG1 menos VF1. Eso lo puedes aplicar a cada uno de los compartimientos y te queda exactamente lo mismo. ¿Ok? También tienes que la masa es igual al volumen total dividido por el volumen específico. Si le pones el apellido A1, o sea, compartimiento en el estado 1, compartimiento A en el estado 1, hacen lo mismo. MA1, VA1, VA1. Ahí lo tienes. Si lo quieres aplicar al compartimiento B, B en el estado 1, B en el estado 1, B en el estado 1. Y lo mismo en el estado C1. ¿Ok? Bueno, vamos a ver la información, todo lo que aprendimos en un ejercicio. ¿Qué dice el ejercicio? Agua se encuentra contenida dentro de un cilindro. Como me están diciendo que es agua, significa que yo puedo utilizar las tablas de vapor. Si no fuera agua el sistema, no se usan las tablas de vapor, ¿ya? El cual tiene un émbolo que se puede mover, ¿cierto? Ese es el pistón, sin fricción, en equilibrio. Por lo tanto, no vamos a poner ninguna fuerza de roce. Y cuya masa es 64 kilogramos. La masa que nos están dando es la masa del pistón, ¿ok? Se agrega energía hasta lograr una temperatura, que es la final, de 220 grados Celsius. La presión atmosférica es 100 kilopascal, lo está dando el problema. Si no me lo diera el problema, yo lo asumo inmediatamente que es 100 kilopascal. Y me piden definir completamente el estado, indicando presión, temperatura, fase y calidad para los tres estados que nosotros vimos. Estado inicial, cuando el pistón alcanza justo los topes, y en el estado final, cuando trata de salir del pistón de los topes, pero no puede hacerlo. Como datos me dan el diámetro del pistón, lo cual me permite determinar el área transversal, ¿cierto? Las alturas iniciales de agua dentro del cilindro, que me dice HA1, que es 0,4 milímetros, y HB1, que es 36 milímetros. También la distancia que hay entre el pistón y los topes, que es HC1, que es 20 milímetros, y me dice uno de los compartimientos tiene solo agua líquida y el otro solo vapor saturado.
como me dan esos dos compartimientos, obviamente que yo tengo que ordenar de menor a mayor calidad. Por lo tanto, el agua líquida saturada va a ir en el compartimiento A y el vapor saturado va a ir en el compartimiento B. ¿Ok? Aquí puse los datos que les explicaba recién y este es nuestro sistema. Entonces tenemos calidad inicial, vale 0, a una altura de 0,4, calidad final, o sea, calidad del compartimiento B inicial, vale 1, la altura del compartimiento B, y aquí tenemos la altura entre el pistón y los topes, que es 20 milímetros, ¿ok? Entonces, inicialmente nosotros vamos a tener una masa que la tenemos que calcular. No conocemos la masa del agua. Tenemos una presión 1, que sí la podemos calcular porque tenemos la presión atmosférica, y también tenemos la masa del pistón y el área que nos permitiría determinar la fuerza del pistón y la presión del pistón. Entonces, la presión 1 sí la vamos a poder determinar. Por otro lado, también conocemos el área y la altura 1, por lo tanto, vamos a poder calcular el volumen total inicial. Y si cuando logremos calcular la masa, podemos usar esta fórmula, el volumen 1 es igual al volumen 1 total, dividido por la masa. Ese es el volumen específico. Y aquí tenemos la temperatura. El estado 2 se mantiene en la presión, porque es un proceso isobárico, el proceso 1-2. Lo que nos cambia va a ser el volumen, porque va a aumentar por efecto del calor que yo agregué. Esto se va a expandir y va a aumentar el volumen. El volumen 2 va a ser mayor que el volumen 1 cuando yo ejerzo un calentamiento. Pero la presión 2 es igual a la presión 1 porque va así y va a la misma presión hasta que llega a los topes, ¿ya? Y ahí llega justo a los topes. Y acá tenemos el estado 3, y en el volumen 2 lo que aumenta es esta altura, la altura que tenemos entre el pistón y los topes, ¿ya? El volumen 2 va a aumentar en el área, en la altura 1, más este delta altura, que es entre el pistón y los topes. Al pasar del estado 2 al 3, estamos así. Este se desespera y empieza a aumentar la presión, ¿ya? Por eso la presión 3 es mayor que la presión 2. Pero el volumen 3, como están los topes, no puede subir. Esto no. Tiene que se mantiene ahí. Y por lo tanto el volumen 3 es igual al volumen 2. Entonces, estamos calculamos el área, pi por diámetro al cuadrado dividido por 4, vemos conversión de unidad, ¿cierto?, de centímetro a metro cuadrado. La presión 1 es la presión atmosférica, más la masa del pistón por G dividido por área. Cuidado con las unidades, y al final me queda 0,12 megapascal. Como es agua, yo me puedo ir a la tabla de vapor, y en la tabla de vapor, en la tabla C2, busco la presión y con eso puedo sacar todos los valores de saturación que quiera, ya sea el VF, el VG, o el HF, el HG, etc. ¿Ok? Bien, entonces nosotros vamos a obtener desde la tabla C2 estos valores a la presión de 0,12 megapascal. Tenemos el volumen de líquido saturado y tenemos el volumen de vapor saturado. Chicas, chicos, siempre pueden aplicar estas fórmulas, ¿ya? Las pueden aplicar para todo el sistema o bien para cada uno de sus compartimientos. Esta fórmula yo la puedo aplicar para el compartimiento A y me quedaría B sub A1 es igual a VF1 más XA1 por VGA1 menos VF1, ¿ven? O también lo pueden aplicar al compartimento B o a todos los compartimientos que ustedes tengan. Acá tenemos la calidad 1. Si yo lo quiero aplicar al compartimento A, va a ser calidad 1 es igual a MGA1 dividido por MA1, ¿ven? Y acá la masa A1 va a ser igual a MF1 más MGA1. Lo mismo pueden hacerlo aplicando al compartimento B, ¿ya? ¿Cuáles son los datos que nosotros tenemos disponibles en este ejercicio? La calidad A1 que vale 0 y la calidad B1 que vale 1. ¿Ok? Bien, los datos que nosotros tenemos disponibles son las calidades en los compartimientos A y en los compartimientos B. Tenemos entonces que, fíjense, en el compartimiento A, el MA1 es MFA1 más MGA1, pero como la calidad vale 0, el MGA1 vale 0. En el compartimiento B tenemos MFB1 más MGB1. Como la calidad vale 1, el MFB1 vale 0. Por lo tanto, la masa
va a ser igual a M1 igual a MF1 más MG1. El MF1, que es la masa de líquido en el estado inicial, va a ser igual a la masa de líquido en el estado inicial, en el compartimiento A, más la masa de líquido en el inicial, en el compartimiento B. Lo mismo para el vapor. La masa de vapor en el estado inicial va a ser a la del compartimiento A más la del compartimiento B inicialmente. Y acá ustedes pueden aplicar estas fórmulas de calidad. Calidad A1 es igual a MgA1 dividido por MA1, o calidad B1 es igual a MgB1 dividido por MB1. ¿Ok? Bien, nosotros tenemos la presión. Al tener calculada la presión 1, nos fuimos a la tabla C2 y sacamos los valores de VF1 y de VG1, que son similares a los valores de saturación en cada uno de los compartimientos, en el compartimiento A y en el compartimiento B, porque las presiones son las mismas. ¿Ok? Entonces, tenemos nosotros que el volumen A1 va a ser dado por esto, y el volumen B1 va a ser dado por esto. Como en el compartimiento A la calidad vale 0, el VA1 es igual a VFA1. Como en el compartimiento B la calidad vale 1, el VB1 es igual a VFB1. Y esos valores los sacamos de la tabla, y por lo tanto tenemos calculado el VA1 y el VB1. ¿Ok? Bien. Además, ya tenemos calculado los volúmenes específicos del compartimiento A y del compartimiento B. También ahora podemos calcular los volúmenes totales de ambos compartimientos, ya que conocemos los valores de las alturas y el diámetro. Por lo tanto, calculamos el volumen A1, que es el área por la altura 1, y el volumen B1, que es área por altura B1. Ahí están los valores de los volúmenes. ¿Okay? Después podemos aplicar esta relación, que el volumen específico, eso lo vimos como en la tercera o cuarta clase de la asignatura, cuando definimos propiedades específicas, vimos que las propiedades específicas eran las propiedades totales dividido por la masa. ¿Ok? Entonces, en este caso, el volumen específico es el volumen total dividido por la masa. Como conocemos el volumen total y el volumen específico, en cada uno de los compartimientos nos va a permitir calcular la masa A1 y la masa B1, o sea, la masa en el compartimiento A inicial y la masa en el compartimiento B inicial. ¿Ok? Bien, calculamos entonces la masa A1 por esta fórmula y la masa B1 con esta otra fórmula y obtenemos estos resultados. Por lo tanto, la masa total de agua que yo tengo, yo sé que es MA1 más MB1, que va a ser la suma de esas dos. Y esa es la masa que se va a mantener constante por los tres estados. ¿Ok? Bien, yo también tengo conocida la masa de vapor saturado, porque solamente tengo vapor saturado en el compartimiento B, por lo tanto MB1 es igual a MG1. Por lo tanto, como tengo la masa 1 y conozco el MG1, puedo determinar la calidad inicial de todo el sistema. La calidad inicial del sistema va a ser 0,062. ¿Ya? También nosotros podríamos haberlo hecho a través de los volúmenes específicos. Antes de seguir, quiero aclarar que el volumen total son aditivos. Yo puedo sumar volúmenes totales. Los volúmenes específicos nunca se pueden sumar. ¿Ok? Las propiedades intensivas no son aditivas. Entonces podemos calcular el volumen total del cilindro como el volumen A1 más el volumen B1. ¿Ya? Lo sumamos y da esto. Como conozco la masa, divido ese volumen total por la masa y me da el volumen específico. Por lo tanto, yo puedo aplicar que el V1 es igual a VF más X1 por VG menos VF1. Y de ahí despejo la calidad y obtengo la calidad que es 0,0618. Entonces puedo obtenerla de dos maneras y obtengo el mismo resultado. Entonces ya tengo completamente definido el estado 1 porque tengo la presión y tengo la calidad y tengo el volumen específico. Como estoy en zona de calidad, significa que mi temperatura corresponde a la temperatura de saturación. Y ahora pasamos al estado 2. El estado 2 ya se nos hace más fácil. ¿Por qué? Porque yo conozco el volumen 2 total, ya que conozco la altura final. Esa altura, por el volumen, perdón, por el área, me va a dar el volumen 2 total. Por lo tanto, como conozco la masa que es constante, el volumen total dividido por la masa me va a dar el volumen específico. Entonces, conocida la presión, y aquí es un proceso isobárico del 1 al 2, más el volumen específico, me va a permitir ir a la tabla y sacar todos los datos que yo
quiera, ¿ok? Aquí estoy calculando el volumen 2 total, área por altura 2, la altura 2 es la altura 1, más la altura C, que era desde el pistón hasta los topes, ¿cierto? Y con esto me permite ya determinar el volumen total, lo divido por la masa es constante, la masa la calculo una sola vez, y se me mantiene constante para todos los estados, y por lo tanto tengo el volumen 2 específico. Por lo tanto, calculo el volumen 2, me voy a las tablas, ¿cierto? Y me doy cuenta que estoy de nuevo en la zona de mezcla. Al estar en la zona de mezcla, significa que mi sistema, mi proceso 1-2, va a ser un proceso, además de isobárico, va a ser isotérmico, porque sigo en la zona de mezcla, ¿ok? Y el último estado va a ser el estado 3, que nos dice que se agregó una temperatura, esa es la temperatura T3, y yo conozco ahora el volumen 3. El volumen 3, tanto el total como el volumen específico, es igual al que yo había estimado o calculado en el estado 2. Por lo tanto, como la temperatura T3 es 220 grados Celsius, y el volumen 3 es igual al volumen que calculé recién, me voy a las tablas de vapor, ¿cierto? Y me voy a dar cuenta que estoy en la fase de vapor sobrecalentado. Y en este ejercicio yo me voy a tener que ir, voy a tener que hacer una interpolación doble y con eso calcular la presión 3. Entonces, chicos, lo que les pido es que ustedes estudien la materia y cualquier consulta